Porque parece que a Jesús le gustaba también utilizar a los animales como ejemplos de personas de la vida. En estos versos vamos a ver a Jesús comparar a sus discípulos, animarles a que sean como animales. Jesús va a utilizar la imagen de ovejas, serpientes y palomas. Pero Jesús no está siendo demasiado coloquial al hablar a sus discípulos estas cosas. Él quiere enseñarles acerca del futuro, de cómo deben ser ellos y cómo deben prepararse para lo que vendrá. Porque según Jesús, vendrán tiempos de grandes pruebas, persecución y aflicciones. Y los discípulos que están escuchando estas palabras por primera vez, ahí, hace más de 2000 años atrás, debían estar preparados. Así que Jesús utiliza nuevamente animales como ejemplos. Y vamos a estudiarlos hoy y ver que además de ser una poderosa advertencia, es una gran lección llena de esperanza y dirección para nuestras vidas. Así que les invito a orar antes de seguir. Señor, toma mis labios y habla por medio de ellos, te lo pido. Toma nuestras mentes y ayúdanos a pensar en tus pensamientos. Toma nuestros corazones y enciéndelos con tu amor mediante tu Hijo Jesucristo. Amén. En el pasaje anterior, Mateo 10, versos 14 al 15, Jesús ya les decía a sus discípulos que no iba a ser fácil ser sus testigos en Israel. Recordemos que en el pasaje anterior, Jesús manda a los 12 apóstoles, a 12 de ellos, y los envía a predicar a todo Israel, al pueblo judío. Y Él les dice que no los van a recibir, que van a haber gente que no les van a recibir. Entonces ellos debían salir de esas casas donde no quieren escucharlos, sacudiéndose el polvo de sus pies como señal de que no quisieron recibirlos. Y este era un llamado específico para los 12, con una misión limitada solamente para Israel, para ese momento, para ese lugar. Pero ahora, a partir del verso 16, parece que Jesús comienza a mirar mucho más allá de la misión exclusiva de solo Israel, solo el pueblo judío, y también que parece que está mirando mucho más allá de los 12. Antes era una comisión solo para los 12, pero ahora parece que está pensando en todos los discípulos que vendrán en el futuro. Parece que lo que va a decir en estos versos del 16 en adelante tiene que ver con la misión de todos los discípulos a todo el mundo. ¿Por qué? En los versos 5 al 15, Jesús les instruye a los 12 una misión a corto plazo, local para los 12. Pero ahora el lenguaje es más a largo plazo. Si lees y contrastas ambas secciones, te vas a dar cuenta de algunos detalles muy interesantes. En primer lugar, este cambio de lenguaje que les menciono. Jesús pasa de hablar de un tiempo presente a hablar en futuro, mostrando claramente de que se trata de un ministerio futuro. El segundo cambio es el objetivo de la misión. Antes eran las ovejas perdidas de Israel, o sea, el pueblo judío. Pero ahora en el verso 18 vemos que son las naciones. O sea, ahora está hablando de una misión mundial a los gentiles. Y otro detalle es que en esta nueva misión futura, Jesús les prepara para una intensa persecución. Antes decía, van a haber algunos que lo van a rechazar, van a haber algunas familias que lo van a rechazar, pero ahora habla de una persecución muy intensa que de hecho vemos que se cumple
en el libro de Hechos. Y eso sucede después de la resurrección con la misión de todos los discípulos. Entonces, claramente creo yo que esta enseñanza de los versos 16 en adelante se trata de una advertencia no solamente para los 12, sino para todos los discípulos de todas las épocas. Por lo tanto, es para ti y es para mí también. ¿Y qué dice Jesús? ¿Qué nos dice a nosotros? Para empezar, en el verso 16, Él dice que está enviándonos como ovejas en medio de lobos. Y aquí me llama mucho la atención el giro en la enseñanza, en el mensaje de Jesús. Si recuerdas, en el verso 6, las ovejas eran las multitudes. Mateo dice que Jesús vio a las multitudes de judíos, de los israelitas, y sintió pena por ellas porque las vio como ovejas sin pastor, descarriadas. Y en Mateo 9:36 se vuelve a utilizar la misma imagen para hablar del pueblo judío. Son ellos las ovejas, las multitudes desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Eran los judíos las ovejas. Pero ahora las ovejas son los discípulos. Ovejas enviadas entre lobos. Y el pueblo judío pasa de ser oveja a ser lobo. Muy interesante. Es una figura aterradora. ¿Qué puede pasar en la naturaleza si soltamos una ovejita en una cueva de lobos? Es una muerte, peligro para la oveja. Lo que Jesús quiere decir al usar esta imagen es que los discípulos van a estar bajo riesgo. Que ser enviados a testificar de Jesús es nuestra misión, sí, pero es una misión peligrosa. Lo que quiere decir aquí Jesús es que la gente va a ser hostil al mensaje y hacia aquellos que transportan, que transmiten el mensaje. La figura del lobo habla de esa hostilidad, violencia, instintos asesinos. Y los discípulos son enviados como ovejas en medio de lobos. Van a estar frágiles. Ser cristiano, querido hermano, es peligroso. Si has escuchado algún mensaje de que ser cristiano es cualquier otra cosa, no es un mensaje completo. Ser discípulo de Jesús, según Jesús mismo, es peligroso. Es ser enviado como una oveja en medio de lobos. Pero el Señor tiene una advertencia. Entonces, si somos ovejas en medio de lobos, si vamos a estar rodeados de peligro, Jesús nos da una advertencia. ¿Cómo vivir? ¿Cómo ministrar? ¿Cómo ser cristianos en un mundo hostil? Donde hay lobos que van a querer destrozarnos. Y Jesús vuelve a utilizar dos ejemplos de animales. Dice que en este mundo, estas ovejitas deben aprender a ser como serpientes y como palomas. Astutos como serpientes y al mismo tiempo sencillos como palomas. Estas dos imágenes hablan de dos animales que son polos opuestos. ¿No es cierto? Una serpiente con una paloma son animales muy distintos. Y en el mundo bíblico, estos animales tienen un fuerte simbolismo. Hoy día cuando hablo de serpiente, quizás inmediatamente pienses en el diablo, ¿no es cierto? En la serpiente. Pero en la Biblia, las serpientes no están necesariamente asociadas directamente con el diablo, sino más que nada con la astucia. De hecho, el diablo, según Génesis, tomó la forma de serpiente porque era el animal más astuto de toda la creación, lo dice Génesis. Entonces la serpiente es un emblema de sabiduría, de inteligencia, de agudeza intelectual.
Si tú observas a las serpientes en la naturaleza, son animales que realmente llaman la atención por cómo se mueven, cómo cazan. Son animales que no tienen brazos ni piernas. Están completamente en desventaja versus, no sé, los leones, que pueden cazar corriendo detrás de sus presas. Las serpientes no pueden salir corriendo ni pueden atrapar a sus presas con sus garras, con sus brazos, porque no tienen. Dependen enteramente de su astucia, de su inteligencia, de su sagacidad, su cautela, de su prudencia. Y eso es lo que está destacando aquí Jesús. Y eso es lo que la Biblia destaca de la serpiente. Fue por su astucia, por su inteligencia, que Satanás, en forma de serpiente, logró tentar a Eva. Porque si tú analizas la conversación de estos dos, de la serpiente y la mujer, te das cuenta que los argumentos, el lenguaje, la forma que va lanzando sus ideas, la primera, la segunda, la tercera, te das cuenta que fueron sumamente elaborados, planificados, inteligentemente presentados. Y ahora Jesús está diciendo a sus discípulos, recuerden esa imagen. Sean inteligentes, sean astutos, piensen, estudien, aprendan. Queridos hermanos, como cristianos debemos aprender a ser inteligentes. No debemos rechazar ni menospreciar la sabiduría, la inteligencia, la astucia. Debemos ser astutos, aprender a discernir nuestras palabras, cómo hablamos, cómo nos presentamos, cómo vivimos. Nuestra misión en esta tierra no es fácil. Va a haber oposición, maldad, tentaciones. Seamos astutos. Pero eso, ser astutos como serpientes, no quiere decir que hagamos las cosas pecaminosamente. Astutos, inteligentes, no quiere decir usar la inteligencia para obtener cosas a nuestro favor. No quiere decir que los discípulos deben empezar a manipular a las personas astutamente para que ellas sigan a Cristo en base a manipulaciones, en base a argumentaciones, en base a la astucia. Jesús dice que al mismo tiempo que son como serpientes, deben ser también sencillos como palomas. Las palomas, en el lenguaje bíblico, representan la inocencia, la delicadeza, la humildad. Por ejemplo, a mí me llama mucho la atención. ¿Tú sabes cuál es el libro de la Biblia que ocupa más a la paloma para hablar? ¿Alguien? ¿Alguna idea? El Cantar de los Cantares. Donde el novio, el esposo, en varias partes elogia a su esposa, diciéndole, por ejemplo, voy a citar Cantares 5:2, mi palomita inmaculada. Entonces el novio ve a su novia y ve un ser delicado, frágil, hermoso, sencillo, precioso, algo digno de cuidar, de admirar, de amar, de proteger. Y no se le ocurre otra imagen para describir ese hermoso ser como mi palomita, mi paloma. La paloma en la Biblia es una imagen de ternura, incluso de fragilidad. Y al igual que la paloma es tan distinta de la serpiente, la imagen de fragilidad es distinta a la de la sagacidad. Y aquí Jesús dice que al mismo tiempo que somos astutos, sagaces como serpientes, debemos ser sencillos, humildes, frágiles incluso, como la paloma. Una muy rara combinación. Y ojo, Jesús no está diciendo que o eres, aquí hagan dos equipos, aquí los
los astutos, los serpientes, y aquí los palomos, los que son delicados, los que son frágiles y humildes, y tratan de colaborar. No, él está diciendo, cada uno de ustedes debe ser las dos cosas. Al mismo tiempo deben esforzarse por ser astutos, pero también humildes, sencillos. Y yo pensaba, ¿dónde vemos ejemplos de personas así? Y recordé que el apóstol Pablo era una persona que mostraba esta rara combinación de astucia, inteligencia, pero también inocencia. Pablo supo adaptarse a toda situación. Él estuvo frente a reyes. Y él dice, yo he sabido ser todo a todos los hombres. A los griegos soy griego, donde los judíos me hago judío. Él sabía comportarse en un banquete de la alta alcurnia, también sabía comer en la banca con los pescadores. Él podía tener una discusión con los famosos teólogos, elaborada, profunda, teológica, pero también podía conversar con los simples obreros. Él escogió cuidadosamente cómo comportarse en cada situación. Pudo ser sabio y astuto con sus palabras y con sus acciones. Hay muchos lugares, Hechos 17, Hechos 13, donde vemos esta actitud de Pablo. Donde Dios le permite estar en diferentes circunstancias y él se adapta. Y él era sumamente inteligente, pero nunca dejó de ser humilde. No se dejó llevar por su ego. Y él exhorta a sus lectores que sean de igual manera, que se aparten del mal. 1 Tesalonicenses 5:22, que vivan vidas llenas de bondad. 1 Tesalonicenses 5:14. Y vemos varios ejemplos de personas así en la Biblia. Otro hombre que tiene esta combinación fue David, por ejemplo. Valiente, inteligente, sabio, pero al mismo tiempo inocente, humilde. Otro fue José. Aprendamos de estos ejemplos. Y Jesús continúa con su advertencia en los versos 17 al 20. De hecho, hasta el 23 hay tremendas advertencias. Cuídense de la gente, verso 17, porque los entregarán a los tribunales, los azotarán en las sinagogas. Qué terrible, ¿no? Que ese lugar que era dedicado a la adoración, al estudio de las Escrituras, se va a convertir en el lugar de juicio, del rechazo y oposición al Evangelio. Y eso es lo que va a pasar. Y la misión de los discípulos no solo va a causar rechazo de los líderes religiosos, sino también de los líderes del mundo. Verso 18. Por causa de mí incluso los harán comparecer ante gobernadores y reyes. Y esto se cumplió. Los apóstoles tuvieron que estar frente a estos hombres poderosos. Pero Jesús dice, esto pasará para que ustedes den testimonio delante de ellos. Y en cada momento de juicio, los discípulos testificaron, hablaron valientemente. Y esto me sorprende enormemente porque, no sé tú, pero si a mí me dicen, oye, te voy a enviar de misión a Chile, pero ojo, te estoy enviando como oveja en medio de lobos rapaces. Los chilenos te van a devorar. Yo digo, mejor no voy. Y si vengo, me voy a cuidar de todos, voy a andar sospechando de todos. Voy a andar con mucho miedo. Jesús les dijo a sus discípulos, los envío como ovejas en medio de lobos. Pero cuando tú lees el libro de Hechos, no ves temor, no ves miedo en los discípulos. Ellos entendieron este mensaje al final y pusieron en práctica. Fueron astutos como serpientes y humildes como palomas. Y así lograron cambiar el mundo, su mundo. Tenemos mucho que aprender de nuestros antepasados, hermanos en la fe.
El punto de Jesús es que ellos deben depender del Espíritu Santo. Queridos hermanos, es clave el rol del Espíritu Santo. Versos 19 al 20, cuando sean entregados, no se preocupen por lo que van a decir, ni cómo habrán de decirlo. Verso 20, porque no serán ustedes los que hablen, sino que el Espíritu de su Padre hablará por ustedes. Y aquí este verso debo decir que se ha malinterpretado varias veces. Lo que Jesús está diciendo aquí no es que los discípulos deben ir con las mentes vacías, en blanco, que el Espíritu Santo de alguna manera va a hacer y milagrosamente va a poner palabras en una mente que está vacía para hablar. No. Claramente Jesús en Juan 14:26, hablando exactamente del rol del Espíritu Santo, les dice, Él les recordará todas las cosas que yo les he enseñado. Estas dos enseñanzas nos dicen, nos da la interpretación para qué es lo que va a pasar. Que los discípulos deben ir astutos como serpientes, habiendo estudiado, habiendo aprendido, habiendo leído, pero al final del día no depender de su astucia, sino del Espíritu Santo, que va a traer todo lo que han aprendido, todo lo que han estudiado, toda su teología y su doctrina, lo va a traer a su mente de una manera sabia para que ellos puedan enseñar, hablar, testificar, consolar, ministrar, instruir, aconsejar. Ellos deben ser teólogos que estudian sagazmente, pero que al final del día, como mansas palomas, dependen humildemente del Espíritu Santo. Y eso es lo que está diciendo aquí Jesús. El Espíritu Santo será el que les dé las palabras. Pero no se trata de... Muchos cristianos han leído esto y han dicho, entonces no necesito estudiar, no necesito leer la Biblia, no necesito más sermones, no necesito aprender, porque cuando llegue el momento de necesidad, el Espíritu Santo pondrá en mí que hablar. Y llega el momento de necesidad, llega el sufrimiento a la familia, llega la enfermedad al pariente, al familiar, y le dicen, tú que eres cristiano, aconséjame, estoy pasando por esta situación, aconséjame, ¿qué hago? Y el cristiano está cric, 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 cric. O él pasa por problemas, situaciones, tremendas depresiones, angustias, y no sabe. Y se pregunta, ¿por qué Dios me permite vivir por esto? ¿Por dónde está en la Biblia que tengo que sufrir así? ¿Y qué hago? No sabe interpretar su propia situación. ¿Cuántas veces a mí me ha pasado, y quizás a ti, que en esos momentos donde recién abrimos la Biblia, en esos momentos donde recién buscamos sermones, abrimos el YouTube, le preguntamos a la inteligencia artificial qué dice la Biblia respecto a la enfermedad, qué dice la Biblia respecto a tal problema moral, qué dice la Biblia a mi amigo que está luchando con instintos de suicidio, ¿qué le digo? ¿Acaso el Espíritu Santo no iba a poner palabras en mí para estos momentos? Sí. Pero tú tenías que haber leído. Tenías que haber sido astuto como la serpiente. Jesús dice eso primero. Jesús dice eso primero. Así que, hermanos, el tiempo propicio para estudiar la palabra, para ser teólogo, es ahora. Para que en el momento de necesidad tuya o de otros, en el momento que tengas que comparecer ante gente que te exige rendición de cuentas frente a tu vida, frente a tu fe, quien te hace preguntas, quien te cuestiona acerca de Jesús, de lo que has creído. No estés desnudo, sin nada que decir, con la mente en blanco, sino en ese momento el Espíritu hablará por ti, por medio de todo lo que has leído, escuchado, aprendido.
Y las advertencias de Jesús siguen siendo fuertes. Versos 21 al 23. Jesús habla de que, les ha hablado de que los gobernantes van a exigirles, van a demandar de ellos, los van a perseguir. Habla de que la gente los va a entregar. Pero a partir del verso 21, Jesús habla de la familia. No solamente van a sentir el odio del mundo, sino incluso de los suyos. El hermano entregará a la muerte al hermano y el padre al hijo. Los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Por causa de mi nombre, todo el mundo los odiará. Qué fuerte, qué fuerte. Pero el que resista hasta el fin será salvado. Jesús está advirtiendo seriamente a sus discípulos, a nosotros. Lo que les decía al principio, ser cristiano es peligroso, aún dentro de casa. El odio de la humanidad hacia Cristo puede apoderarse incluso de aquellos que son cercanos a nosotros. Pero el Señor dice, el que resista hasta el fin será salvado. Resistan, resistan, manténganse firmes, manténganse firmes. Me recuerda mucho al lenguaje de Santiago. Nuestras hermanas van a estudiar este año en Santiago, así que les animo, queridas hermanas, a leer y a profundizar la carta de Santiago. Resistan. De hecho, Santiago va a decir, alégrense cuando estén pasando por distintas pruebas, tribulaciones. Porque hay un fruto al final. Porque hay una bendición al final. Y Jesús dice algo muy similar aquí. Serán salvados. El verso 23 es uno de los versos más difíciles de interpretar en la Biblia. Jesús dice, no terminarán de recorrer todas las ciudades de Israel antes de que venga el Hijo del Hombre. Es un verso muy complicado, tiene por lo menos 5 posibles interpretaciones, de las cuales 2 nada que ver, y quedan 3, y no tengo el tiempo de profundizar en todas, pero simplemente quiero mencionar lo siguiente. ¿Dónde está lo difícil? ¿Qué quiere decir antes de que venga el Hijo del Hombre? Ese es el problema. Jesús les está mandando una misión y les dice, no van a terminar de hablar a este pueblo y el Hijo del Hombre vendrá. Pero ¿cuándo? Si el Hijo del Hombre, Jesús ya ha resucitado, se fue al cielo y supuestamente Israel ya ha sido evangelizada o no. Entonces es muy complicado. Los teólogos se rompen la cabeza tratando de interpretar esto. Pero yo creo que si bien es difícil interpretar este pasaje, creo que Jesús está advirtiendo aquí a los discípulos que no abandonen Israel, sino que hasta que empiece la persecución. Les dice claramente, vayan de una ciudad a otra. Cuando empiece la persecución, sean inteligentes, una vez más, sean inteligentes. Huyan, busquen otra ciudad y testifiquen allí. Lo que yo creo es que Jesús está hablando de un proceso que va a perdurar en el tiempo, hasta su segunda venida. ¿Y qué quiere decir entonces? Que todavía no habrán terminado de recorrer todas las ciudades de Israel, que hasta la segunda venida todavía va a haber gente en Israel que no ha creído en el Señor, que todavía hay necesidad de que se recorran esas ciudades y que los discípulos de Cristo todavía tienen que seguir dando testimonio en Israel y en todo el mundo hasta su segunda venida. Si quieres conversar más de los distintos
puntos de interpretación y las cuestiones teológicas, estoy abierto a conversar más. Pero yo veo que el énfasis y la lectura sencilla de este pasaje es que Jesús nos está llamando a la misión. Ese es el punto. Y la misión de ser sus discípulos es hasta su segunda venida. Y hasta su segunda venida va a haber persecución, va a haber pruebas, aflicciones, sufrimiento. Lo que me lleva a pensar y me hizo preguntarme cuando estaba preparando el sermón, ¿por qué no veo esa persecución en mi vida? ¿Por qué no veo esa persecución en la iglesia chilena? Hermanos, no es que desee que nos persigan, que nos arresten, que nuestros hermanos, nuestros hijos nos manden a matar o nos entreguen a muerte. No lo deseo. Yo creo que nadie desea eso. Pero ¿por qué no se está viendo este pasaje reflejado en la iglesia posmoderna, ni en Chile, ni en Bolivia, ni en gran parte del mundo occidental al menos? Porque sí hay lugares en el mundo hoy día donde sí hay una persecución tremenda, donde por solo ser cristiano, sí, tu hijo, tu padre, tu madre, te entrega a muerte. Pero ¿por qué no aquí? No todavía. ¿Pero por qué no? Creo que la respuesta está en que la iglesia hoy día, en buena parte del mundo occidental del cual somos parte, se ha acomodado. Hemos perdido el ser astutos como serpientes y humildes sencillos como palomas. En muchas partes, los que son astutos, los que tienen inteligencia, teología, doctrina, pierden su humildad, pierden su calidad de paloma, se vuelven llenos de ego y viven para teologizar, apuntan con el dedo. Es fácil llenarse de orgullo cuando solo te dedicas a adquirir conocimiento y conocimiento y conocimiento. Pero por otro lado, aquellos que son humildes, sencillos, amorosos, de piel, que están ahí sirviendo y haciendo obras y cosas por los demás y están viviendo la humildad, han despreciado el estudio, han despreciado la Biblia, han despreciado la teología y se han convertido en solo emociones y sentimientos, en solo piel y solo cariño. Y al no tener doctrina han caído en multitud de errores. Veo ese tipo de polos opuestos en la iglesia hoy día. ¿Y qué es peor que no ser ni serpiente ni paloma? Perder los dos. Hay otros lugares donde los cristianos no están ni estudiando la palabra, ni siendo humildes ni mansos. Donde simplemente la religión, la fe, es un medio para lucrar. Donde en vez de que el mundo reaccione con violencia, en vez de que el mundo reaccione con rechazo, ellos han buscado aceptación del mundo. Y han buscado ser amados por el mundo. Y así vemos iglesias donde el servicio es más un concierto, una entretención para el público, donde el pueblo de Dios no es iglesia, no es una comunidad de amor dedicada al estudio, a la oración, sino es un público que viene a ser servido, donde el mensaje no es un mensaje que ofende, sino un mensaje light, presentado solamente para emocionarte, para alegrarte, para hacerte sentir bien. Y ese es un gran mal en muchas partes, donde la iglesia no es ni siquiera ni serpiente ni paloma, sino todo lo contrario. ¿Por qué el mundo hoy día no se ofende con el mensaje cristiano? Ojo, no estoy diciendo que deberíamos buscar ofender. Ese es otro error.
no debemos salir y buscar ofender, pero sí, cuando tú presentas el Evangelio sin adulteración, el Evangelio siempre va a ofender, siempre va a causar dolor, siempre va a incomodar. El Evangelio bien presentado siempre va a incomodar. Ve a Jesús, su predicación. Vean a los apóstoles. ¿Por qué incomoda? ¿Por qué molesta? Porque lo primero que hace el Evangelio es sacar a la luz tu pecado. Y eso molesta. Cuando alguien ha estado viviendo en la oscuridad y de repente le alumbran la luz, te queman los ojos. Incomoda, te lastima la vista. Es lo mismo espiritualmente cuando has estado en la oscuridad y de repente viene el Evangelio y arrojas luz sobre esa oscuridad. Causa un impacto. Recuerdo, estando ya aquí en Chile, todavía seguía a algunos amigos, pastores bolivianos. No voy a decir quién, pero uno de mis amigos, pastor boliviano, fue invitado a compartir en un desayuno con el presidente en ese entonces, Evo Morales, y fue invitado a compartir una predicación. Yo decía, qué fantástico, qué tremenda oportunidad, porque Evo Morales no era de los que se abría a cuestiones cristianas, para nada. Y que le hayan dado la oportunidad de dirigirse al presidente en un acto, creo que por Semana Santa. Y estuve orando por eso. Y cuando después transmitieron, o creo que lo subió a sus redes sociales, o lo transmitieron online, no recuerdo, pero cuando vi el mensaje, quise llorar, porque fue como 15 minutos y los 15 minutos eran básicamente, Evo Morales, Dios te ama. Listo. Lo cual no es una mentira. Dios ama al pecador. Pero primero Dios quiere rescatar al pecador. Y creo que ese es parte del problema de por qué hoy día la iglesia no está viviendo esto. Porque hemos diluido el mensaje. Dios te ama. Entonces el mundo está feliz con eso. El Evangelio te dice primero, Dios tiene que odiarte. Dios es santo. Y su respuesta hacia tu vida, hacia tu pecado, debe ser juicio. Si no le decimos eso al pecador, no le estamos diciendo el Evangelio. No le estamos haciendo un favor. Estamos hundiendo más en su ignorancia y en su oscuridad. En vez de decirle Dios te ama, debes decirle arrepiéntete. Arrepiéntete de tus pecados. Entonces Dios te ama y te perdona y te rescata y tiene misericordia y te ama con amor eterno y te sostendrá y será tu Padre. Pero antes no. Así que, hermanos, nuevamente, este es un llamado fuerte a la iglesia. Astutos como serpientes, sencillos y humildes como palomas. Meditemos en estas cosas, meditemos en cómo Dios puede usar nuestras vidas para causar impacto. Meditemos en el riesgo que eso implica, el riesgo que debemos estar dispuestos a asumir por Cristo. Y recordemos que Él será quien nos sostiene. Que la iglesia de Cristo se levante. Como decía nuestro hermano en su oración, necesitamos predicar el Evangelio. Necesitamos recordar esta misión. No caigamos en decir, yo no quiero vivir la persecución, no quiero vivir lo que Jesús advierte aquí. Creo que ese instinto de no querer sufrir, que llevó a muchos cristianos precisamente a diluir el mensaje del Evangelio.
El problema es que así terminas con un mensaje que no es el Evangelio y con cristianos que no son cristianos. Jesús dijo, por causa de mí, por causa de mi nombre, el mundo los odiará, pero el que resista hasta el fin será salvado. Oremos.